Vamos a aproximar el área que está por debajo de la gráfica de la función f de x igual a x al cuadrado más 1, que queda entre los puntos 1 y 3. Y para esto lo que vamos a hacer es construir 4 rectángulos que queden por debajo de la gráfica y que tengan el mismo largo. Vamos a pensar cómo se verían, ¿sale? Entonces, el primer rectángulo llegaría más o menos por acá, llegaría como a esta altura, bueno, a este lugar del intervalo. El segundo rectángulo llegaría más o menos por aquí. Ahorita no me estoy concentrando en sus alturas, ¿sale? Ahorita pasamos a eso, pero primero déjame nada más ver cómo serían de largo. Entonces ahí van dos, este sería el tercero, y este que queda hasta acá sería el cuarto rectángulo. Entonces lo primerito que vamos a pensar es cuánto tendrían que tener de base para que todos tuvieran el mismo largo, ¿va? Entonces a esa base vamos a ponerle delta de x. ¿Cómo le haríamos para calcular delta de x? Ah, pues delta de x va a ser igual a todo lo que se recorre en este intervalo, o sea, a 3 menos 1, que es 2, dividido entre la cantidad de rectángulos que queremos, que son 4 rectángulos. Esto sería igual a 2 cuartos, pero eso es lo mismo que un medio. Entonces delta de x es igual a un medio y por lo tanto podemos saber cuáles son los extremos de los intervalos que marcamos acá abajo, ¿verdad? El primer rectángulo iría de 1 a 1.5, el segundo rectángulo iría de 1.5 a 2, el tercer rectángulo iría de 2 a 2.5, ¿sí? Terminaría en 2.5 y ahí empezaría el cuarto y último rectángulo que va de 2.5 a 3. 2.5,3 es la base de este último rectángulo. Muy bien, ahora sí vamos a pensar en la altura. En el transcurso de estos videos vamos a ver que hay varias formas de definir las alturas de estos rectángulos para hacer una aproximación, pero ahorita para agarrar una en concreto, lo que vamos a hacer es utilizar la función evaluada en el extremo izquierdo de cada intervalo para definir cuál va a ser la altura de los rectángulos. Déjame hacerlo para que veamos a qué me refiero. Por ejemplo, para este primer rectángulo, su intervalo es de 1 a 1.5, entonces su altura va a estar definida por la función evaluada en 1, que es el extremo izquierdo. Entonces llegaría aquí, porque justo la gráfica nos indica o bueno, cuál es el valor de la función en este punto. Entonces el rectángulo se vería más o menos así, ¿verdad? Tendríamos un rectángulo de esta forma. Pasemos al segundo rectángulo. Aquí en el segundo rectángulo su altura sería f de 1.5 que queda más o menos por acá. Le voy a poner f de 1.5 y justo a esta altura tendríamos el segundo rectángulo. Entonces llegaría aquí y vamos a marcar su lado derecho. El segundo rectángulo es este de acá. Muy bien, pasemos al tercer rectángulo. Creo que ya ves más o menos cómo está la cosa, ¿verdad? El tercer rectángulo, para ver cuánto sería su altura, pues nos fijamos en f del extremo izquierdo. Y aquí el extremo izquierdo es 2. Entonces su altura sería f de 2, ¿vale? Entonces tendríamos este rectángulo de acá, este rectángulo color rosa mexicano, rosa mexicano. Y finalmente el cuarto y último rectángulo tendría altura f de 2.5. F de 2.5. Entonces por aquí llegaría el rectángulo y se vería más o menos así, ¿vale? Entonces aquí estoy sombreando el área del cuarto rectángulo. Muy bien, entonces lo que hicimos fue fijarnos en el extremo izquierdo para determinar las alturas. Ahora sí, ¿cuánto sería la aproximación del área utilizando estos rectángulos de acá? Y ojo, pues sí es una aproximación nada más, ¿verdad? No es el área exacta. ¿Por qué no es el área exacta? Pues porque estamos regalando tantitos cachitos de área. Mira, este cachito de acá no lo estamos considerando. Este de acá no lo estamos considerando. Este de acá tampoco lo estamos considerando. Y este de acá tampoco, ¿sí? Entonces esos 4 cachitos sobran y por tanto nuestra aproximación es una aproximación por abajo. No porque sea por debajo de la curva, sino porque es una aproximación menor al área que queremos. Bueno, ahora sí, ¿cuánto sería esa aproximación? Pues tendríamos que sumar el área de los rectángulos. Entonces vamos a calcular el área de cada uno y sumarla, ¿va? Entonces el área del primer rectángulo, pues su altura es f de 1 y su largo es un medio, que es delta de x. Le voy a poner aquí delta de x, ¿va? Entonces es la altura por la base. Eso es el área de un rectángulo. A eso le vamos a sumar
el área del segundo rectángulo. Su altura es f de 1.5 y su base es delta de x. Vamos con el tercero. Aquí el tercero, su altura sería f de 2, y eso hay que multiplicarlo por delta x, y finalmente hay que sumar el área del cuarto rectángulo. Su extremo izquierdo es 2.5, por lo tanto la altura es f de 2.5, y eso hay que multiplicarlo por el largo, que sería delta de x. Muy bien, recuerda, esto de acá simplemente es un área aproximada. Le voy a poner aquí que es área aproximada. ¿Vale? Esta es un área aproximada. Vamos a ver cuánto nos da. Vamos a evaluar utilizando la función y utilizando este delta de x de acá. Entonces, ¿cuánto es f de 1? Pues si ponemos 1 aquí arriba, nos queda 1 al cuadrado, que es 1 más 1, o sea, 2. 2 multiplicado por un medio. ¿Sí? Por un medio. Va. Luego tenemos f de 1.5 por delta x, entonces sería más, a ver, f de 1.5 ¿cuánto da? 1.5 al cuadrado, pues pensemos en 15 al cuadrado. 15 al cuadrado es 225. Recorriendo el punto decimal nos queda 2.25 y más este 1 nos queda 3.25. Y hay que multiplicar por delta x, que es un medio. Luego más, vamos con el tercer sumando. 2 al cuadrado es 4, más 1 es 5. Nos quedaría 5 por delta x, que vale un medio. Está bueno esto, ¿verdad? De que delta x sea siempre lo mismo. Más f de 2.5. A ver, 2.5 al cuadrado. Otra vez, pensemos mejor en 25 por 25, que es 625. Recorremos el punto decimal, es 6.25. Más este 1 es 7.25. Y hay que multiplicar por delta x, que es un medio. Muy bien, ¿cuánto nos da esto de acá? Pues ve, todos tienen un medio, un medio, un medio y un medio. Entonces lo que voy a hacer para no andar dividiendo entre 2 tantas veces es factorizar ese un medio. Y ahorita ya voy a utilizar este color neutral, ¿vale? Para no andar cambiando tanto. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría un medio multiplicado por 2 más 3.25 más 5 más 7.25. Muy bien. Déjame ver si puedo hacer esto mentalmente. A ver, 2 con 5 son 7. Ahí llevamos 7. Luego 3 con 7 son 10. Van 17. Y estos .25 nos juntan un .5. Entonces queda un medio de 17.5. ¿Sí? 2 y 5, 7. 3 y 7, 10. Van 17. Y se junta un .5. Muy bien. ¿Y cuánto es la mitad de 17.5? Pues es 8.75. Muy bien, entonces aquí ya tenemos un valor, ya tenemos un numerito que nos da una aproximación, y es una aproximación inferior o una aproximación por debajo, no porque quede por debajo de la curva otra vez, sino porque es un numerito que es menor que el área, porque hay cachitos de área que no estamos considerando. Sale. En los siguientes videos lo que vamos a hacer es generalizar esta idea. Ya no nos vamos a fijar únicamente en f de x igual a x al cuadrado más 1, sino que ahora vamos a tomar una función arbitraria, una cantidad arbitraria de rectángulos en un intervalo arbitrario, y después no solo vamos a cambiar eso, sino que además ya no vamos a tomar rectángulos cuya altura es el extremo izquierdo, o bueno, la función evaluada en el extremo izquierdo, sino también va a ser la función evaluada en el extremo derecho, o en el punto medio, o incluso pueden ser cosas más locas. Por ejemplo, podemos aproximar el área con trapecios. Pero bueno, hasta entonces, diviértete y nos vemos hasta la próxima.